Dios en esta hora para que yo pueda ver como Dios ve. Ven y abre mis sentidos espirituales, Espíritu Santo. Ven y abre. Ven y abre para que yo pueda entender como tú entiendes, como tú ves. Ven y abre para que yo pueda estar en la perfecta unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la novia, de la esposa. Ven y abre. Espíritu Santo, ven y abre. Vamos ahí donde está, pídele al Espíritu Santo. Dile que tú viniste porque quieres su presencia. Dile a qué viniste porque quiero tu presencia. Queremos traer tu presencia. Queremos traer tu presencia a nuestra tierra. Queremos traer tu presencia a nuestras vidas. Y sabemos cuán maravilloso eres tú. No queremos caminar sin ti, Espíritu de Dios. Y sabemos cuán maravilloso eres tú. Sabemos cuán precioso eres tú, Espíritu Santo. Cuando te paseas en medio de nosotros. Cuando te paseas en medio de tu iglesia. Sabemos cuán hermoso eres tú, Espíritu de Dios. Cuán hermoso. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Trayendo paz en medio de la tormenta. Tú estás aquí. Hazlo de nuevo. Como lo hiciste en los tiempos de Jesús. Como lo hiciste en el Génesis, cuando todo estaba desordenado, tú te movías sobre las aguas y comenzabas a ordenarlo todo. Hazlo de nuevo, Espíritu Santo. Te damos el lugar. Te damos el lugar para que lo hagas de nuevo. Hazlo de nuevo. Gracias. Glorifica a Jesús y glorifica al Padre en esta mañana. Amén. Busca una persona que no haya venido con usted y dele un abrazo. Alguien que no haya venido con usted y dele un abrazo. Bendice a esa persona, amén. Gloria a ti. Dele un aplauso al Señor así, pero como que wow, qué presencia más hermosa. Gloria a Dios. Alguien que me ayude con las luces. Dele un aplauso al Señor así. Fuerte. Me alegro mucho. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Siéntese, tome asiento. Yo estaba ayer en la presencia del Señor y el Señor me dijo algo y lo anoté. Esto me dijo el Señor y me mostraba la iglesia y me dijo: hay un aroma de fe. Yo no sé si usted sintió, pero yo estaba allá y yo podía sentir el aroma. Y me dijo: hay un aroma de fe. Y me dijo, y puedo sentir la presencia. Y me dijo: y me agrada el aroma que hay en la iglesia. Amén. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Y cuando el Señor me comenzó a decir eso, yo me alegré tanto. Y le dije, porque fui ahí al Señor y le dije: Señor, yo no vengo a orar, vengo a escucharte. Amén. Y me dijo: hay un aroma de fe. Me agrada el aroma que hay en la iglesia, porque ese aroma produce avivamiento. Y me agrada el avivamiento porque el avivamiento es fe. Así me dijo el Señor. Y yo podía sentir el perfume, el aroma.
Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, su presencia viene a nuestras vidas. Amén, diga conmigo, la presencia del Señor. Y cuando nosotros dejamos que la presencia del Señor nos ministre y sentimos su presencia, la presencia de Dios es la señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y hoy quiero hablarle de eso. Porque mire, si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces estamos en graves problemas. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que aprender: a traer la presencia de Dios a nuestras vidas y a mantener y a sostener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy vas a ver por qué. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida es la garantía de la vida eterna. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. La presencia de Dios es la garantía de la salvación. Y la presencia de Dios es la garantía del rapto, de irnos con el Señor Jesús. Amén. Así que una de las cosas que el Señor siempre me ha enseñado es que la presencia hay que traerla. Y una de las cosas que me ha costado aprender es a cuidar la presencia de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha costado cuidar la presencia de Dios. Y cada etapa de mi vida aprendo más sobre lo sensible que es la presencia de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo tiene que volver a las iglesias, tiene que volver a los púlpitos. La presencia del Espíritu Santo, porque iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. Porque Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría solos, sino que Él enviaría al Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos enseñara, para que nos cuidara, para que nos ayudara. Amén. Entonces, si nos mandó el Espíritu Santo para que nos ayudara, quiere decir que íbamos a necesitar ayuda. Y necesitábamos al Espíritu Santo. Ahora, como el Espíritu Santo no lo vemos, podemos en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, dejar de necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Y no olvidarnos que Él es el que siempre nos ha ayudado. Amén. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo es el que siempre nos ha ayudado. Y no hay nada más sabroso que usted despertar a las 2 de la mañana. Le voy a decir algo: cuando usted porta la presencia del Espíritu Santo, Él es el que lo levanta a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. Pero cuando usted ya no tiene la presencia, usted tiene pereza a orar, usted tiene sueño, usted está cansado. Y eso es señal de la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, si hay algo que tenemos que convertirnos en expertos, ¿y a cuántos les ha pasado eso? Amén. Nuestra especialidad o nuestro don más perfecto debe ser aprender a buscar y atraer la presencia del Espíritu Santo. Es más, yo quiero decirle, el diablo está trabajando para bloquear el fluir de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque a él no le importa que seamos cristianos, pero a él no le conviene que seamos cristianos portadores de la presencia del Espíritu Santo. Pero usted debe saber que Jesús, cuando nos llamó a sus discípulos, nos llamó para portar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Usted dígalo, profetícese a usted mismo: a mí me llamó el Señor para portar el Espíritu Santo. Profetícese. Mire, si a mí nadie me lo profetiza, yo voy a comenzar a creerlo, que a mí Dios me escogió para portar el Espíritu Santo en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Oiga, usted no espere que alguien le profetice algo. Profetícese la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Y Jesús no nos dejó solos, sino que nos dio el Espíritu Santo para que nosotros camináramos en esta tierra. Así que
la asignación más importante de Jesús es que portemos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, amén. Así que nada más hay importante para nosotros que caminar con el Espíritu Santo en esta tierra. Voy a volverlo a decir, no hay nada más importante para nosotros. No es limpiar, ni barrer, ni abrir la puerta. Lo más importante para nosotros es ser ayudado por el Espíritu Santo. Así que déselo fuerte al Señor. Y el Espíritu Santo en la Biblia es conocido como la unción, su presencia, como la unción, como el aceite. Entonces, vamos a ir a la escritura en el libro de Mateo 25 del 1 al 13. Y vamos a leer la parábola de las vírgenes. El Señor me ministró esto para usted, porque le quiero hablar hoy de el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender el reino de Dios, porque el Señor te quiere convertir en la persona más fortalecida de la tierra, y eso solo se logra por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de aquí aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en Él? Amén. Usted sabe cuándo nosotros tenemos necesidad del Espíritu Santo, cuando todo nos sale mal. Diga conmigo, cuando todo nos sale mal, es que nos damos cuenta de que necesitamos al Espíritu Santo. Y usted sabe, si todo le ha estado saliendo mal, es porque usted necesita el Espíritu Santo. Voy a volverlo a decir, cuando todo nos comienza a salir mal y no nos funciona, es porque necesitamos al Espíritu Santo. Te tengo noticia. Por eso todo te ha salido mal. Es porque lo has intentado hacer tú y no le has pedido al Espíritu Santo que lo haga Él. Así de simple. Porque Jesús dijo que no era con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Por eso todo nos sale mal. Pero cuando el Espíritu Santo entra en acción y lo invitamos a Él y nosotros nos rendimos a Él, usted va a ver la diferencia. Usted tiene que ver la diferencia, y por eso el Señor primero permite que todo nos salga mal, porque Él después quiere que veas que qué diferente es caminar con el Espíritu de Dios. Y en cada etapa de nuestra vida las cosas no van a salir mal. Y a los que más hacemos, más cosas nos salen mal que los que menos hacen. Pero nos van a salir mal porque no es fácil para nuestra mente entender que el único que puede hacer que las cosas funcionen en nuestra vida se llama el Espíritu Santo. Si no fuese así, no había necesidad de enviar al Espíritu Santo a la tierra, porque nosotros todo lo podíamos hacer. Pero no pudimos hacerlo, pero el Espíritu Santo, a Él todo le sale bien. Amén. Todo le sale, diga conmigo, al Espíritu Santo todo le sale bien. Entonces dice la Escritura en el libro de Mateo, ya estamos aquí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Jesús estaba enseñando acerca del reino de Dios. Amén. Y Él estaba diciendo que el reino de Dios es semejante, o sea que está comparando como, a veces no entendemos cómo es el reino de Dios. Un rey que manda, está sentado en su trono y tiene 24 ancianos y tiene un pueblo que Él manda. Así pensamos que es el reino. Pero Jesús dice el reino de los cielos, porque si hay algo que usted y yo tenemos que comprender cómo funciona, es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es el gobierno invisible de Dios aquí en la tierra, operando en medio de nosotros. Amén. Operando en medio de nosotros. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, a sus primeros discípulos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
¿Ok? Aquí está hablando de 10 vírgenes que salieron a recibir el esposo. Aquí está dando una semejanza de cómo es el reino. Amén. Aquí está hablando de la semejanza de una boda. Seguimos. Entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Diga conmigo, las imprudentes y las insensatas. Esto quiere decir que dentro de la iglesia vamos a encontrar, o dentro del reino de Dios, vamos a encontrar gente, un 50% de gente prudente y un 50% de gente insensata. Eso es lo que dice la escritura. Giancarlo, hazme un favor, ayúdale a Ken con su traductor para ver si está funcionando, si necesita algo. Entonces, dentro del reino de Dios vamos a encontrar un 50% de gente prudente y un 50% de gente insensata. ¿Ok? La palabra prudente e insensata también significa necios y sabios. Diga conmigo, necios y sabios. Necios y sabios, no los cargo. Necios y sabios, amén. Diga conmigo, necios y sabios. Dígalo así fuerte, necios y sabios. Entonces Jesús dice, así es el reino. Van a haber gente necia, va a haber gente sabia, aleluya. Y dice, seguimos adelante. Y las insensatas o las sabias, tomando sus lámparas, las insensatas o las necias, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. O sea, ellas llenaron su vasija y tenían aceite de reserva. Diga conmigo, tenemos que llenar nuestras vasijas y tenemos que tener vasijas con aceite de reserva. Amén. Entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Seguimos. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, porque dile al que está al lado, nunca le pidas a un prudente, porque no te va a dar. De un amén. Entonces, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las necias: Señor, ábrenos. Tuc, 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 tuc. Señor, ábrenos. Tuc, 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 tuc. Y el Señor le respondió. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Diga: Espíritu Santo, trae revelación de lo que Jesús quiso decir con esta parábola a sus primeros discípulos. Nosotros somos sus discípulos y hoy te pido nos reveles la revelación de ella. Amén. Amén. Entonces aquí la Biblia dice que me gusta, porque Jesús dice que el reino de Dios se compara así a estas 10 vírgenes: 5 mujeres prudentes y 5 mujeres insensatas. Entonces dice que las prudentes no solamente tenían aceite en su vasija, sino que también tenían aceite acumulado. ¿Cómo se puede acumular el aceite? ¿Quién me dice amén? Usted sabe que el aceite que hablamos en la Biblia es un elemento espiritual. Así que yo puedo acumular aceite espiritualmente. Usted puede acumular.
¿Y cómo se hace? Pregúnteme, pastor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, cuando usted ora bastante, usted acumula. La Biblia dice que cuando usted ora, sus oraciones están yendo a una copa que está llenando. Así que usted no solamente está llenando o acumulando oración, sino también está acumulando aceite. En estos días se fue la electricidad en mi casa. Y le voy a contar porque eso es real. Porque todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es sobrenatural. Y le voy a decir algo. Nosotros no somos llamados a vencer los problemas. Nosotros somos llamados a permitir que el Espíritu Santo los venza a través de nosotros. Usted tiene que creer en el poder del Espíritu Santo. Y usted tiene que creer en el poder de la unción. Que dice el libro de Isaías que la unción pudre yugos. O sea, problemas solo los pudre la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando usted tiene una vida de oración sin el Espíritu Santo, seguramente hay oración pero no hay unción. Y por eso yo tengo que tener unción, porque es la unción la que pudre los yugos. Así que se había ido la electricidad en mi casa y yo había conectado mal el teléfono y no tenía carga. Estaba en rojo, y no había señal. Así que veía que me estaban llamando y yo salía a la calle, al patio, sin el wifi para tomar las datas de la compañía, la 5G. Entonces yo buscaba señal y no podía, me di por vencido. Así que dije, bueno, habían avisado que no iba a haber electricidad todo el día y yo dije, estoy totalmente desconectada porque no hay electricidad. Así que le dije a la muchacha en la casa, me voy a mi cuarto a leer, pues, porque no hay más nada que hacer. Así que me fui a mi cuarto a leer, me acosté en mi cama, tomé para leer y puse mi teléfono al lado. Y al rato, a los 5 minutos comenzó mi teléfono, tac, 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 mensaje. Y yo dije, wow, pero si no hay señal dentro de mi cuarto. Cuando levanto el teléfono, las 5/5G estaban full dentro de mi cuarto. Así que puse la carga del teléfono en reserva y comencé a devolver toda la llamada dentro de mi cuarto. Y es el lugar donde yo oro. A veces oro en otro cuarto, pero es el lugar donde yo oro. Así que yo dije, wow, este es el poder del cielo. Tenía las 5 barras y el Espíritu Santo me dijo, es que tienes unción acumulada en la atmósfera. Y yo quedé, wow, amén. O sea, cuando usted ora y cuando usted adora y cuando usted invita al Espíritu Santo, mi hermano, usted comienza a acumular unción. Y cuando está llena, rebosa. Y en algún lado tiene que caer la unción. Cuando la unción rebosa, en algún lugar se tiene que derramar. Y yo tengo un problema que paso mucho metida en mi cuarto. Amén. Así que ahí se está derramando la unción. Se está llenando la vasija. Amén. Entonces usted tiene que aprender lo que es la unción, porque usted tiene que aprender el lugar donde usted ora, donde usted adora. Ahí va a haber una acumulación de unción. Así que a mí me encanta acumular la unción ahí en la atmósfera de mi cuarto. Cuando necesito, llego. Yo tengo otro cuarto donde oro también. Y cuando la gente va a dormir ahí siempre sueña. Y me dicen, yo nunca soñaba, pero me meto aquí a dormir y yo tuve sueño esta noche. Porque donde hay acumulación de unción, y la Biblia dice que nosotros somos llamados a acumular la unción del Espíritu Santo. Amén. Ahora todos nosotros, usted tiene unción. Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, esa es la unción. Diga conmigo, todos recibimos la unción. Pero usted puede usar la unción que recibió y quedar, ¿cómo? Como el tanque de gasolina, ¿cómo? Empty. Y usted tiene que aprender que si usted la unción que recibe la usa y no la sabe reproducir,
¿Cuántos saben que hay gente que son expertos gastando plata? ¿Sí o no? Amén. Pero hay gente que son buenos ahorrando y multiplicando la plata. Amén. ¿Cuánto está aquí? ¿Cuántos están aquí? Bueno, mire, si usted es de esas personas que usted es bueno para gastar la plata, así mismo va a ser bueno para gastar la unción. Pero cuando usted aprende a acumular lo que Dios le da, usted va a usar un súper y usted administra bien la comida que le alcanza. Bueno, usted va a usar ese don para multiplicar la unción. ¿Cuántos me dicen amén? Usted va a usar ese don para multiplicar la unción, amén. La misma sabiduría que usa para todo es la misma sabiduría que va a usar para multiplicar la unción, para que usted sea una persona prudente, una persona sensata. ¿Cómo se acumula la unción? Oración, lectura, oración, lectura. Así que si usted tiene 3 horas libres y quiere ver una de película, ore 2, acumule 2 horas. Vaya en el carro y acumule orando en lengua. Poca gente practica eso. Ora en lengua cuando va. La unción está diseñada por Dios para que ella misma se multiplique. Cuando dice la escritura que cuando había hambre en la tierra, Elías se acercó a una familia, a una viuda. Pero había muchas viudas. Pero se acercó a una sola. Yo creo que era porque ella era buena administradora de la unción. Y él le dijo: dame de comer, no te comas tú lo que tienes, dámelo a mí primero, espérate. Y después busca las vasijas y llénalas. Y ponlas ahí, vamos a llenarla. Amén. Así que esta viuda supo llenar la vasija. Y no solo canceló las deudas con esa vasija, sino que ella se alimentó el resto de los días que vivió en la tierra. Porque la unción se puede multiplicar, amén. Y cada vez que usted ora, cada vez que usted ayuna, cada vez que usted lee la Biblia, usted está multiplicando la unción, amén, hasta rebosar de nosotros. Entonces cuando la unción rebosa, usted comienza a tocar a otros con la unción, amén. Den un amén. Entonces estas mujeres prudentes, ese es el cristiano prudente. El cristiano prudente es como estas mujeres, que ellas no solo llenaron sus vasijas, sino que acumularon vasijas por si el novio llega tarde o se demora, si se me apaga mi aceite, yo tengo. Pero las imprudentes, ellas no administraron bien. Es un tema de administración. Ellas ni llenaron las de ellas, se consumieron las de ellas y no tenían. Escuche esto. Y cuando intentaron llenar sus vasijas y buscar aceite, entonces fue demasiado tarde. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Que hay gente que va a correr a orar cuando avisan, las trompetas suenan que Cristo viene. Hay gente que va a correr a buscar del Señor cuando yo he escuchado gente que dice: yo voy a buscar y voy a ser serio en la búsqueda del Señor cuando Él viene a la tierra. Pero usted no sabe la hora ni el día. Por eso usted y yo tenemos que ser como esta mujer prudente, que tenemos que acumular aceite, amén, y multiplicar el aceite, amén. ¿Cuántos están aquí? Y tenemos que aprender a acumular. Es muy fácil saber cuando el aceite se está acabando. Muy fácil. Las cosas nos comienzan a salir mal. Oiga, cuando el gas se está acabando, el arroz comienza a salir mal. La carne comienza a salir mal porque el gas se está acabando. Amén. Usted no puede cocinar el arroz, ni la carne, ni los frijoles porque se acaba el gas. Es lo mismo. Cuando cosas nos están saliendo diferentes, es la falta de la unción, que la usamos, pero no la multiplicamos. Amén. Entonces, ¿por qué los cristianos dejamos que la unción se acabe, mengüe? Porque no conocemos. Lo primero que usted tiene que saber, que la unción proviene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona. Y yo quiero contarte que así como las mujeres prudentes, la unción y el Espíritu Santo en nuestra vida no puede ser negociable con nada ni con nadie. Así que
vamos a ir, te quiero hablar, son 7 personalidades del Espíritu Santo que tengo aquí, pero en realidad quiero hablarte de 2 y las otras 5 van a estar en las semillas de fe de todos los días. Amén. Pero yo quiero hablarte de Efesios 4:30. 2 personalidades del Espíritu Santo que tienes que entender que cuando todo lo que a Dios le agrada tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. No es que Dios no nos ama, pero en realidad el Espíritu Santo es el que hace o crea una atmósfera y un aroma que atrae a Dios. Amén. Entonces, tú tienes que saber que todo donde está presente el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace en la tierra, eso agrada a Dios. Amén. Eso agrada a Dios. Eso le da alegría, le da gozo, porque eso produce avivamiento en los seres humanos. Entonces, tú tienes que saber algo, que el Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así que si Dios es amor, el Espíritu Santo es amor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo en el pueblo de Dios se distingue por manifestarse con amor. Entonces, debes saber que dice Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Presta atención aquí. El Espíritu Santo lo recibimos. Mira que ahí lo dice. Diga conmigo, vamos a leerlo todo. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual, léalo sin miedo, fuiste sellados para el día de la redención. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo, y Él es el sello, la garantía de que vamos a ser redimidos por Cristo. Amén. Dígame un amén. Él es el sello, Él es la garantía que vamos a ser redimidos por Cristo. Pero présteme atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo viene por su iglesia a la tierra, cuando Cristo viene, Él va a venir a buscar donde está el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: no lo contristéis. La palabra contristar es ponerlo en tristeza, es apagar, ¿verdad? O sea, la personalidad del Espíritu Santo, su personalidad principal, que Él es amor, que Él es fuerza, que Él es gozo, que Él es alegría. Por eso en Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando Él está presente en un lugar o en una persona. Si tú quieres que tu esposa te ame o tu esposo te ame, asegúrate que tenga el Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo son amor, son gozo, son paz. Y quiere decir que si es un fruto del Espíritu Santo es porque Él está presente en ese lugar. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que no lo contristes, porque cuando Él viene a redimirnos, redención, Él va a buscar ese sello. Y le tengo noticia: hay cristianos que rompen ese sello. Y ese sello no se puede romper. Porque cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, ¿cuántos se quieren quedar aquí? Nos queremos ir todos, ¿verdad? Bueno, cuando Él venga por su iglesia, dice que ese es el sello para el día de la... hay un día, diga conmigo, hay un día de la redención. O sea que Cristo viene por nosotros. Entonces, quienes van a partir con Jesús es quien tengan este sello. Amén. Entonces, este sello no se puede romper. Y si lo rompimos, tenemos que asegurar nuevamente que lo reparemos. Amén. Porque esta es la garantía de la redención. Ahora, nosotros los cristianos
desconocemos qué rompe este sello. Y por eso nosotros tenemos que aprender a mantener este sello. ¿Cuántos quieren aprender? Entonces dice, vamos a ver qué dice el versículo 31. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda amargura, diga conmigo, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto rompe el sello con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea que no se trata de las obras que nosotros podamos hacer exteriores, sino de cómo podemos retener este sello en nosotros. Eso es lo más importante en nosotros, porque cuando Cristo viene, yo tengo que tener el Espíritu Santo dentro de mí. Diga conmigo, el sello. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, inmediatamente dice: líbrese. Diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdanos a librarnos. Debemos ser libres, diga conmigo, debo ser libre de todo lo que rompe el sello con el que fuimos sellados. Así que usted y yo debemos anhelar ser libres de estas cosas. Si usted tiene amargura en su corazón, tenemos que ser libres. Vamos de claro, si yo tengo amargura en mi corazón, debo ser libre. Mire, una de las cosas que yo he aprendido es que solo usted sabe si en su corazón hay amargura. Si hay amargura en su corazón, hay que ser libre. Porque esto rompe el sello del Espíritu Santo. Diga conmigo: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Le hago una pregunta: ¿usted comprende todo eso? Hay unas cosas que sí y otras que no. Por eso, fíjense, el tiempo que le metemos a Instagram, tenemos que ir a estudiar en el diccionario. ¿Qué quiere decir amargura? La amargura y la raíz de amargura le roba el gozo a la gente. Y la raíz de amargura en nosotros, y es más, creo que, yo no sé si hay en la librería, pero tenemos un libro que dice: el peligro de no perdonar. Y el corazón está lleno de raíces de amargura. ¿Por qué? Porque cuando hay amargura, usted no tiene fe. Cuando hay amargura, usted no puede creer. Cuando no hay amargura, usted no puede agradar a Dios. Cuando hay amargura, la raíz de amargura no permite que caminemos en fe, y esto es contrario al Espíritu Santo. Cuando hay amargura, usted no tiene fe para creer lo que Dios está haciendo. Cuando hay amargura, a usted le va a costar obedecer la palabra de Dios. Cuando hay amargura, a usted le va a costar ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Acaso conoce usted a alguien con amargura cerca de usted? No, gloria a Dios Padre. Toda nuestra familia somos salvos. Entonces la amargura aleja a la gente de Cristo. La amargura no le permite ser un instrumento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la amargura es un problema, es una actitud o un problema en el corazón que rompe el sello del Espíritu Santo. Entonces dice el enojo. Diga conmigo, ¿alguien se ha enojado? La Biblia dice, si usted no se ha enojado, usted ya está en el cielo. Gracias por visitarnos hoy desde el cielo. La Biblia dice que todos nos enojamos y nos podemos enojar, y es normal enojarse. Lo que no puede es el enojo permanecer y durar hasta el día siguiente. Amén. Dígale al que está al lado: el enojo no te puede durar hasta el día siguiente. Antes que anochezca, tienes que soltar el enojo y arreglarte. Así que si hay gente que está enojada porque se le dijo algo, está rompiendo el sello del Espíritu Santo.
Si está enojada por cualquier tontería, entonces está rompiendo el sello del Espíritu Santo. Está aquí. Por eso hay que tratar con esto de manera urgente. Entonces, ¿qué sigue? La ira. ¿Alguien conoce la ira? ¿O la ha practicado? Dile que está al lado, todos la hemos practicado. Usted sabe que la ira, gritar, y a veces frente a tontería, y gritamos, ¿verdad que sí? Bueno, todo esto es un problema del corazón, y tú tienes que sanar el corazón, porque hay que sanar el corazón, porque esa ira está perjudicando el sello del Espíritu Santo. Pastora, hay que ser humilde en el reino. Usted no puede ser como los necios. Usted tiene que ser prudente, sabia o sabio. Y decir, pastora, yo tengo, pero ¿cómo yo dejo la amargura? ¿Cómo dejo el enojo? ¿Y cómo dejo la ira? Bueno, hay que sanar el corazón. Porque todas estas cosas provienen del corazón. Por eso es malo que se le conozca el enojo, la amargura y la ira a alguien. No es bueno. Tú sabes, dale gracias a Dios que le conociste a tu familia ese problema. ¿Por qué? Porque ahora Dios, tú vas a orar con eficacia. Deme un amén. Tú estabas orándole a Dios para que Dios, estabas orando para ganarte Chiriquí. Estabas orando para que Dios le diera el trabajo a tu hijo. Y en realidad lo único que Dios quiere que tú ores es que el Señor sana el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de ese familiar que tú quieres, que tú amas. Por eso Dios te permitió ver el carácter, el enojo, la ira, la gritería. Porque hay gente que me dice, es que yo no sé por qué orar por ellos. Bueno, para que Dios sane el corazón. Y Dios te va a escuchar esa oración. Y tú tienes que orar, Señor, sánale el corazón, porque de él emana la vida. Señor, sánale el corazón y ponle un corazón de carne para que ande en tus caminos y en tu ordenanza. Sánale el corazón. Si usted no sabía cómo orar por alguien, esa es la mejor oración que podemos hacer por la gente. Porque tal vez usted está orando, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo. Señor, bautízalos con el Espíritu Santo. Señor, dale el Espíritu Santo. Y el Señor te dice que no se lo puedo dar, porque en el corazón hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería. Usted sabe lo que es maledicencia. Maledicencia.